Hola hermanos, buenos días. En esta mañana vamos a tener nuestro estudio número 8 de la liturgia. El tema de hoy es mejorando nuestros órdenes de culto. Las bases bíblicas de este día está en Romanos 12, que dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El texto clave de nuestra lección se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 36, que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender lo que tú quieres que sepamos. Permítenos, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean dirigidas por tu Espíritu y que el entendimiento de cada uno de nosotros pueda captarlas para bendición. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Debemos tomar conciencia de que el culto es una oportunidad de adoración de toda la comunidad y por lo tanto todos debemos participar en una buena realización. Reflexionar e instruirnos para no ser estorbo en el culto y mejor comprometernos a ser verdaderos adoradores.
En un esfuerzo por mejorar, muchas iglesias han abandonado su herencia litúrgica de adoración, haciendo cambios drásticos en sus actividades culturales. Algunas veces el esfuerzo no ha sido sincero, ya que tras el cambio realizado está un deseo de hacer clientes, de vender algo novedoso, etc. El culto en muchos casos se vuelve una lucha por ver quién mete más gente a la iglesia. En otros casos es un esfuerzo por retener a nuestros hermanos que salen en grupos grandes, deseosos de tener aventuras espirituales. Ninguno de estas debe ser nuestra preocupación. El interés de estos estudios es llevar a nuestros hermanos a una adoración real y verdaderamente espiritual. Es decir, que esta adoración produzca en ellos paz, el gozo y la seguridad de su relación con Dios. El propósito de la Iglesia Presbiteriana no es entrar en una lucha con otros grupos, de los cuales muchos han abusado del sacramentalismo, pues esto debilita nuestro testimonio, sino que es el de ser fiel a una tradición litúrgica que nace del estudio serio de la palabra de Dios, además de dar respuesta a un deseo de renovación constante, buscando alabar a Dios, tomando en cuenta nuestro tiempo y nuestro espacio. La hermanita Panchita llegó, como siempre, a medio culto. Algunos hermanos miraron su reloj con gesto de desaprobación. Ella buscaba un lugar y solo había un lugar adelante. Así que, con inconformidad, pasó diciendo: permiso, permiso. Se sienta e hizo el siguiente comentario: ay, al fin y al cabo, no creo que sea mucho de lo que me perdí. Abrió su Biblia, le preguntó al hermano que estaba junto a ella: ¿cuál es la cita que están leyendo? Bueno, y el culto continuó. Al fin y al cabo, ya era un incidente de rutina. Veamos el primer punto: quitando estorbos posibles, no deseando ser farisaicos. Preguntamos lo siguiente. 1. Hermanos, ¿les molestan o interrumpen los hermanos al llegar tarde al culto? 2. ¿Podrán comprender el ambiente del culto si llegan retrasados? 3. ¿Y si el que llega tarde es el director o el predicador? 4. ¿Habrá compromiso con el Señor y su iglesia con una actitud así? Y 5. ¿Cómo se siente usted cuando durante el culto se está arreglando el sonido, barriendo el templo, poniendo las flores, completando el orden de culto, llevando el agua para realizar el bautismo, preparar los elementos de la cena del Señor, etcétera? ¡Fuera flojera! Preparémonos todos antes, adoradores, directores, cantores, predicadores, los que arreglan el templo, los del sonido, todos hay que alabar a Dios. Como segundo punto, mejorando el canto congregacional. Bien, pues sería bueno tener siempre un director para el canto congregacional. También que el coro sea como una guía a la congregación. Procurar que el coro y su director ensayen también los cantos congregacionales para ser guías a la iglesia. Conviene tener 15 minutos antes del culto para aprendizaje de nuevos himnos o cantos, no durante el culto, porque el culto no es un ensayo. Elija himnos cuyo mensaje sea claro, definido bíblica y doctrinalmente. No se trata de cantar por cantar. Anime a la iglesia para que cante con vigor y entusiasmo, pero también con humildad. Promueva en su iglesia la formación de coros y grupos musicales. La idea es que haya siempre ofrendas musicales en el culto. Dosifique la música, que no sean conciertos de grupos.
hay que privilegiar el canto congregacional. Lleve un registro de los himnos para no repetirlos muy seguido. Busque equilibrio entre la música alegre, rápida, fuerte, emotiva y la música suave, reflexiva, lenta, para evitar emocionalismo o la apatía. Lea cuidadosamente la letra de los himnos para no caer en confusiones, como el siguiente ejemplo. Primero cantamos el himno: Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Después cantamos: ven a mi corazón, oh Cristo. Y finalmente decimos: con voz benigna te llama Jesús. Recordemos que el culto debe ser progresivo, no es a la inversa. Como tercer punto, mejorando las lecturas bíblicas. Procure que la lectura de la palabra tenga una excelente relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento y que sea la base del sermón. Hay 3 clases de lecturas. La primera es el llamamiento a la adoración. Este consiste en la lectura de una porción pequeña de la Biblia que invita a la adoración. Siempre se hará en el primer bloque del culto. Su objetivo es captar la atención de los presentes y dirigirla hacia Dios. No debe anunciarse la cita bíblica, pues la gente estaría buscando el pasaje en lugar de oír dicho llamamiento. Pasajes bíblicos que pueden utilizarse para llamar a la adoración. Por ejemplo, el Salmo 47, 1 y 2, que dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y bueno, vamos a ver otras citas donde vamos a encontrar las expresiones que sirven para llamar a la adoración. En el Salmo 66, del 1 al 3, encontramos la expresión aclamad. Salmo 81, 1 y 2, la expresión de cantad. Salmo 95, del 1 al 4, venid. Y en el Salmo 96, del 1 al 4, en Isaías 12, del 4 al 6 y Éxodo 15, 21, encontramos la expresión cantad. Como se puede ver, se caracteriza por el uso de imperativos: venid, adorad, cantad. La lectura devocional. Esta consiste en una porción mayor que la anterior y debe ser de inspiración o alabanza. Muchos salmos son adecuados para esta clase de lectura por ser experiencias personales y puestas poéticamente. Y el tercer punto es lecturas bíblicas. Debe ser una porción del Antiguo y una del Nuevo Testamento relacionadas entre sí y especialmente con el sermón que se va a predicar. Por lo tanto, debe pedírsele al orador con anticipación prudente el pasaje bíblico sobre el que va a predicar. La idea es que dé tiempo para que aparezca en el orden de culto del boletín de la iglesia o, en este caso, en el culto pregrabado. También debemos de tomar en cuenta ahora los siguientes aspectos. Las lecturas bíblicas, ya sea que la congregación escuche o que tome participación leyendo en voz alta, debe hacerse de pie. La lectura debe ser clara, rítmica, entonada y audible en todo tiempo. Para las lecturas congregacionales debe usarse una sola versión. Cuando ésta la hace una sola persona, puede usar una revisión más accesible a los oyentes. Practicar diferentes formas de lectura en concierto, es decir, al unísono. También podemos practicar la personal. Lee una sola persona
con voz clara y audible. También puede hacerse coral. Lee un grupo dirigido para darle mayor expresión. Y también podemos hacerla antifonal. Puede ser alternada adultos y niños, director y congregación, congregación y coro, hombres y mujeres, etc. Los dirigentes de las iglesias deben hacer prácticas de lecturas entre ellos para observar que se siguen las recomendaciones mencionadas. Cuarto punto, las oraciones. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestro deseo de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Como puede verse, la oración es el instrumento por el cual nos dirigimos a Dios para pedirle, alabarle, agradecerle y confesarle nuestros pecados. Es bueno aclarar que existen dos tipos de oraciones, las que son parte del culto, o sea, litúrgicas, y las personales. La oración que el Señor recomienda a todos es la oración personal, en la recámara, en silencio. Esta es la vida de oración de la iglesia. Las oraciones litúrgicas en el templo no son personales, sino comunitarias. Son más breves, pero con objetivos claros, y son parte del momento especial del culto. En orden de tiempo son la oración de invocación. Consiste en pedir a Dios la unción de su presencia para que nos auxilie en el desarrollo del culto y para dedicarle todo lo que se hará en el mismo, deseando que sea únicamente para su gloria. La oración de confesión. En esta oración, todo aquel que desea dar culto a Dios deberá confesar su pecado en lo íntimo, con la finalidad de presentarse, como dice el salmista en el Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. También tenemos la oración de intercesión. Como el nombre lo indica, consiste en interceder por otros, para pedir, para agradecer, confesar pecados o para dedicación de personas al servicio de Dios. Regularmente esta oración la hace el pastor, por lo cual también es conocida como oración pastoral. En Juan capítulo 17 se encuentra la oración del Señor Jesucristo intercediendo por todos los discípulos. Es recomendable que el pastor o la persona que haga esta oración escriba las peticiones y los nombres de los hermanos que piden oración para que ore por ellos mencionando sus nombres y peticiones. También tenemos la oración del ofertorio. Es la oración que ofrece a Dios las ofrendas y diezmos que serán depositadas en el alfolí en beneficio de su reino en la tierra. La oración por la ofrenda debe iniciarse después de haber dado tiempo suficiente para que los hermanos tengan en sus manos la ofrenda que ya han preparado desde sus casas y los diáconos o ujieres estén al frente listos para servir a la iglesia en la recolección. Al término de ello, retornarán al frente y se hará la oración de consagración de diezmos y ofrenda. Segunda de Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En segunda de Corintios 9, del 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón,
hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Primero de Crónicas 29:5 dice: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Hermanos, no siempre hablemos de generosidad para dar, sino especialmente de voluntad y alegría para hacerlo. También tenemos de consagración. Esta oración es aquella que se hace para consagrar a la iglesia y ofrecerle a Dios que obedeceremos todo lo que nos diga a través de la predicación, de los testimonios y de las alabanzas, y rogar a Dios su ayuda para su pueblo. Una manera de agradar a Dios es mostrarle que tenemos fe, por lo cual siempre que oremos debemos hacerlo en la confianza de que seremos oídos. Confiemos en las siguientes palabras de Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice en Mateo 7 del 7 al 8. ¿Cómo hacer las oraciones en público? Bueno, en plural, como nos enseñó a orar nuestro Señor en el Padre Nuestro. A solas oramos en singular, pero en la iglesia la oración debe hacerse en plural, porque oramos en nombre de todos los presentes, y todos deben de hacer suya esa oración, por lo cual, al concluir, la iglesia entera debe de decir en concierto: amén, que significa así sea. Debe ser clara, abriendo bien la boca, de tal manera que todos los presentes entiendan cada palabra. Debe de hacerse fuerte. Debemos hablar tan fuerte como la necesidad lo requiera, según el tamaño del templo donde estamos y según el volumen del micrófono. Debe ser breve. Cuando varias personas van a orar, debemos de orar brevemente. Debe ser una oración sencilla, pues debe hacerse con humildad y no para quedar bien. Debe ser variada, usando fraseología propia, oraciones nuevas y no frases estereotipadas. Debe ser una oración inteligente, agudizando nuestra mente para expresar con exactitud los deseos de nuestro corazón y no queriendo impresionar a la gente. La lectura repetida de los salmos nos ayudarán para enriquecer el vocabulario. Debe ser una oración reverente. Dirigirnos a Dios con todo respeto, considerando su grandeza y magnificencia. Debe ser una oración con objetivo. Al invitar a una persona a orar, debemos darle motivos definidos por lo cual ore, mismos que deberán señalarse en el orden de culto. Y también debe ser una oración solemne. Estar solemnes mientras se ora. Todos debemos de guardar silencio. No aprovechar el momento para entrar y salir del templo, ni estar platicando. Esta recomendación deben de observarlas principalmente los dirigentes que están en el presbiterio, unánimes. En algunos templos cierran las puertas en la oración y así nadie puede entrar y nadie puede salir, con la finalidad de tener la reverencia debida. Procure que la oración refleje ese momento litúrgico. Evite perderse en todo tipo de vaguedades como predicar la oración o dar avisos en la oración o darles detalle al Señor. No acuse a nadie. Decirle al Señor cómo hacer las cosas, darle órdenes.
Hay que evitar eso, hermanos. Debemos mejor procurar alabar al Señor, pedirle que nos sometamos a su voluntad. Las oraciones congregacionales deben ser fuertes, claras, específicas y sobre todo deben de contagiar a la congregación anímicamente. Concluyendo, hermanos, procuremos, amados, comprometernos a ser más puntuales y responsables. Que ahora que regresemos al templo, pensemos en participar en el mejoramiento del culto de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Buenas tardes.